Pues se está viendo también afectado uno de los sectores de la economía, que es el de la construcción, y en ese aspecto la patronal plantea que las reformas en las viviendas puedan desgravar en nuestra declaración de la renta. Es una vía que consideran interesante para luchar contra la economía sumergida, y de este asunto vamos a hablar con el presidente de la patronal, de FEPECO, la patronal de Santa Cruz de Tenerife, Óscar Izquierdo. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿ustedes creen que esa sería una medida interesante, partiendo de la base de que cuantificar la economía sumergida no debe ser sencillo, pero ustedes han detectado que se ha incrementado, ¿no? Sí, no es fácil, pero es clave. O sea, el que se desgraven las obras de reforma y rehabilitación que se hacen en las viviendas, especialmente son generalmente baños y cocinas y cañería, lo que siempre se hace de reforma y rehabilitación, eso significaría acabar, pero con la economía sumergida de una manera rápida y segura. Así lo hacen en los países nórdicos, en los países del centro de Europa. En estos momentos, este año ya la declaración de la renta se podía desgravar todo lo que significaba reforma y rehabilitación, pero relacionado con la eficiencia energética nada más. Y además la economía sumergida, cuando nosotros decimos que se palpa, es porque cualquier ciudadano que vaya por la calle y ve un contenedor de basura, ve al lado siempre algún resto de escombros de obras de construcción caseras, ¿no? O sea, eso demuestra que tenemos una economía sumergida muy abundante y que está haciendo un daño tremendo a las empresas legales, sobre todo a las pymes, a las microempresas y a los autónomos, y tenemos que acabar. Y lo que se ha demostrado es que las campañas de sensibilización, donde el gobierno se gasta mucho dinero, no sirven absolutamente para nada, porque si no, no hubiera tanta economía sumergida. La inspección de trabajo hace lo que puede y por lo tanto hay que tomar medidas drásticas, y una medida drástica que además es positiva es que se desgrave cualquier tipo de obra de reforma y rehabilitación que se haga en cualquier vivienda, en cualquier edificio. Eso seguro que va a acabar con la economía sumergida. Claro, yo me imagino que ante el encarecimiento de precios habrá muchas personas pues, que recurran a estos servicios quizás para ahorrarse un dinero, ¿no? Efectivamente, pero al final lo barato siempre es caro, porque acudir a la economía sumergida primero lo que hace es tomar una gran responsabilidad, porque pueden llegar a tener consecuencias penales. No es la primera vez que en cualquier obra de economía sumergida se produce un accidente grave o mortal, y eso después tiene consecuencias penales para las personas que han contratado a esa empresa o a esa persona autónoma que lo hace de esa manera. Lo que está claro es que la economía sumergida es insolidaria y además es muy insegura, y además no tiene ningún tipo de poder después protestar, después exigir si la obra está mal, ¿no? Por lo tanto, yo hago aquí un llamamiento a la ciudadanía que antes de hacer cualquier tipo de obra de reforma y rehabilitación se cercione bien de que la empresa a la que le encarga la obra o al autónomo al que le encarga la obra esté primero cualificado y segundo que esté legal, porque además ahí entra también la prevención de riesgos laborales y salud laboral. Cuando se inició la situación de invasión sobre Ucrania, ustedes hablaron de un encarecimiento de materias primas, sí, de una dificultad para conseguir materiales. No sé si se ha podido ir corrigiendo esta situación. No, cada vez está peor. O sea, nosotros lo estamos padeciendo, nosotros lo avisamos, el sector de la construcción fuimos los primeros que nos dimos cuenta cuando empezó la pandemia. O sea, venimos sufriendo una subida de precios de los materiales, de las materias primas relacionadas con nuestro sector desde el comienzo de la pandemia, o sea que ya lo llevamos sufriendo ya 2 años. Claro, que vimos esa dificultad para traer incluso materias primas de efectivamente, Asia, porque el mercado extraeuropeo, que generalmente la importación viene del mercado asiático, debido a los problemas del tráfico marítimo internacional, hace que en estos momentos el aumento de las materias primas y sobre todo el desabastecimiento de alguna de ellas, y después nosotros por estar en la situación geográfica que estamos, también el que nos lleguen las materias primas en muchos casos es difícil y en otros es imposible. Pero a todo eso, para el sector de la construcción, aparte de nuestra propia idiosincrasia, de nuestras propias materias primas que han tenido una subida descomunal, nos afecta muchísimo el precio del aumento de los combustibles. ¿Por qué? Porque nosotros
consumimos mucho combustible a la hora de ejecutar cualquier obra de construcción, ya no digamos en obra pública. Es más, nosotros consumimos más combustible que las propias empresas de transporte. A la obra pública quería llegar también porque hemos conocido el dato de que se ha cuadruplicado el número de proyectos que han quedado desiertos. Son obras por valor de unos 24 millones de euros. ¿De qué tipo de proyectos estamos hablando y qué puede suponer que queden desiertos? Porque las empresas no pueden, debido a ese alza de precios, optar a esos concursos. Yo perdone que vaya a utilizar una palabra un poco fuerte, pero creo que ha sido una torpeza total por parte de las administraciones, tanto autonómicas como insulares como locales, en el sentido de que siguen licitando obras con precios del año 19 y del año 20, cuando ha habido un desfase, un aumento de los precios, pero impresionante. Creo que hay intención de corregirlo. Hay intención de corregirlo, pero siguen sacando las obras con los precios antiguos. A finales del año pasado, nosotros los cálculos que tenemos en FEPECO se quedaron desiertas en Canarias nada más, en el conjunto de Canarias, unas obras por un valor de más de 20 millones de euros. Y en lo que llevamos de año, en 6 meses, tenemos calculado ya obras que se han quedado desiertas por un valor de 16 millones de euros. Por lo tanto, lo más sencillo en este momento, por eso hablaba de la torpeza de una administración que no funciona, lo más sencillo y lo más natural sería acomodar la licitación, los precios de las obras a los precios actuales, para que esas obras no se queden desiertas. Y estamos hablando de obras importantes y a lo mejor de dinero que hay que devolver a Europa de los fondos Next Generation. Con toda esa coyuntura y mirando las cifras de empleo de las afiliaciones a la Seguridad Social, hoy hay en Canarias unas 2.000 personas más trabajando en el sector de la construcción que hace un año. Si las comparamos con la hostelería, pues la hostelería genera 25.000 contrataciones. No sé si tiene el sector de la construcción capacidad todavía actualmente para seguir tirando de la economía y del empleo. Sí, porque eso es lo que yo llamo la paradoja del sector de la construcción. Hemos estado hablando de la economía sumergida, de la subida de precios, toda la problemática que nos está rodeando, ¿no? Y frente a esa situación, somos el sector que más empleo estamos creando. En este momento, los datos del empleo a finales del mes de mayo son los mejores datos de empleo de los últimos 6 años en el sector de la construcción, incluso antes de la pandemia. O sea, quiere decir que estamos creando mucho empleo, que estamos trabajando de una manera total. O sea, yo, por ejemplo, en este momento no conozco a ninguna empresa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que es nuestro ámbito de actuación, que no tenga trabajo. Ninguna. Y todos, les costaba incluso conseguir trabajadores, ¿no? Es efectivamente. Y es más, en este momento, el problema que tenemos, uno de los problemas grandes que tenemos que sumar a los anteriores, es que nos falta personal especializado. Estamos haciendo un trabajo ímprobo en formar a las personas, pero después ahí nos surge otro problema añadido más, que es que los jóvenes no se quieren incorporar al sector de la construcción. Y aquí hago un llamamiento a los jóvenes, que el sector de la construcción es un sector donde tiene unas posibilidades personales y profesionales de crecimiento muy importantes si se quiere trabajar y se quiere progresar en su vida profesional, que tenemos un convenio de la construcción que es el mejor en todos los aspectos económicos y sociales de todos los sectores económicos, y que estamos esperando con los brazos abiertos a los jóvenes y a las mujeres. Es muy importante que las mujeres se incorporen en el sector de la construcción. Ahí queda ese mensaje, nos quedamos sin tiempo. Gracias, Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias a ustedes.